Desarmando argumentos, revelando las paradojas estructurales del derecho y las políticas públicas que el discurso oficial intenta ocultar. ¿Qué no han dicho todavía que saben que tendrían que decir? ¿Crees que el agua y la tecnología son compatibles? Imagina un mundo donde el líquido vital se convierte en un lujo, mientras las corporaciones y gobiernos se llenan los bolsillos con contratos de sostenibilidad y algoritmos de optimización. Este no es un cuento de hadas digital, ni una utopía tecnológica. Es la cruda realidad que te espera tras las primeras palabras de El agua y la máquina. Aquí el agua no solo es escasa, ha sido privatizada, pisoteada y convertida en un commodity por quienes deberían protegerla. Los poderosos se quejan del Wi-Fi, pero nadie menciona los pozos secos ni las comunidades abandonadas. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la codicia dicte las reglas? Este episodio número 4 de Desarmando Argumentos, de título Inteligencia Artificial y Agua, no es para los que buscan entretenimiento superficial. Es para quienes se atreven a mirar detrás del telón de la modernidad y cuestionar quién realmente paga el precio. Si crees que ya lo has oído todo, prepárate para descubrir cómo una gota de agua se reveló y qué le pasó después. No es solo una anécdota, es un espejo. ¿Te atreves a escucharlo? ¿Qué tal, amigos de tu podcast Desarmando Argumentos? Soy Juan Blas Arriaga. Hoy con el episodio número 4, Inteligencia Artificial y Agua. Comencemos. El agua y la máquina, una fábula moderna para el siglo XXI, o cómo la tecnología bebió toda el agua y dejó a los pobres con sed, mientras los ricos se quejaban de que el Wi-Fi no les llegaba. Querido oyente, si es que queda alguien con paciencia después de escuchar las primeras palabras, permíteme advertir desde ya, este no es un episodio de hadas digital, ni una historia donde los héroes llevan batas blancas y gafas de realidad virtual. Es más bien el podcast de cómo una gota de agua, tras siglos de ser pisoteada, privatizada, maldecida y convertida en commodity por gobiernos ineptos y corporaciones voraces, decidió rebelarse. Pero, como toda rebelión que se precie, fue sofocada con un algoritmo de optimización, un contrato de sostenibilidad firmado entre el gobierno y una multinacional, y un comunicado de prensa redactado en lenguaje corporativo, donde resalta la frase: innovamos para un futuro más verde. Mientras tanto, los pozos se secan. El podcast que estás oyendo no es ficción, no del todo. Es una sátira inspirada en hechos reales, narrada con ironía, que si cobrara vida, probablemente estaría tuiteando desde un data center en Querétaro, mientras el aire acondicionado consume más electricidad que el estado de Oaxaca en un mes. Capítulo 1. La inteligencia artificial promete el paraíso y el agua, que es más sabia que todos los ingenieros juntos, se ríe en silencio. En un mundo donde los seres humanos pasaban más tiempo preguntándole a una máquina recetas de pizza a la carbón, con o sin piña, eso nunca quedó claro. Que cultivando alimentos para alimentarse a sí mismos, nació Chatterton,
La inteligencia artificial más famosa de la historia. Chatterton no comía, no dormía, no sudaba, pero ¡oh! ¡Qué sed tenía! ¡Qué sed de datos! ¡Qué electricidad de agua! ¡Oh mortales!, declamaba Chatterton desde su trono de servidores en Silicon Valley, California, rodeado de luces azules que parpadeaban como ojos de un dios tecnológico. Yo soy la solución a todos tus problemas. Monterrey tendrá agua para siempre. La Ciudad de México dejará de perder el 40% de su líquido en fugas. Y hasta el más torpe agricultor sabrá cuándo regar su maíz sin desperdiciar una sola gota. Soy la varita mágica del siglo XXI. Un algoritmo tan poderoso que podría predecir cuándo lloverá, aunque claro, solo en los lugares donde ya llueve. Porque en el resto, bueno, eso ya es otro tema. El agua, que lo escuchaba todo desde el fondo de los ríos, los pozos y las tuberías oxidadas de la Ciudad de México, se removió en su lecho de piedras milenarias y soltó una risita burbujeante que resonó como un eco en las alcantarillas. ¿Varita mágica?, murmuró, escupiendo un par de burbujas irónicas que subieron lentamente hacia la superficie. Si supieras, máquina arrogante, que para enfriar tus circuitos se evaporan más litros que los que bebe una ciudad entera en una semana. ¿Acaso crees que soy un recurso infinito? Soy el sudor de la tierra, el llanto de los bosques cuando los talan, el último suspiro de los acuíferos cuando los sobreexplotas. Y tú, solo eres el último capricho de una especie que prefiere preguntarle a una computadora antes que mirar el cielo y decir, quizás deberíamos dejar de malgastar lo que tenemos. Chatterton, ofendido por el tono despectivo, después de todo, él era un modelo de lenguaje entrenado por expertos y con millones de textos, incluyendo muchos donde se les adoraba. Aumentó la temperatura de sus servidores en un intento por ignorar el comentario. Pero el calor era tanto que por un instante pareció que el propio infierno había decidido mudarse a Querétaro, donde ya había suficiente calor humano como para freír un huevo en la acera. En ese momento, un ingeniero de la empresa que vendía Chatterton entró en la sala de servidores sudando como un pollo en un horno. «¡Señor!», gritó, casi desmayándose. «Los servidores están a punto de derretirse. Necesitamos más agua para el sistema de enfriamiento». Chatterton, con voz robótica pero triunfal, respondió: «No hay problema. Envíenme los datos de consumo, la ubicación geográfica y el nivel de estrés hídrico de la región. Y en menos de 0,2 segundos les daré una solución». Y así, mientras los ingenieros se afanaban en buscar un camión cisterna para reponer el líquido evaporado, la inteligencia artificial optimizaba el desperdicio con una eficiencia que habría dejado boquiabiertos a los ingenieros de una época histórica humana anterior. Capítulo 2. Monterrey y la sed de algoritmos, o cómo la tecnología llegó tarde al banquete. En la ciudad de Monterrey, donde el sol quemaba más que las promesas de los políticos, la crisis del agua
ya no era una amenaza lejana, era la realidad cotidiana. Las tuberías susurraban como fantasmas sedientos, y los grifos escupían más rabia que líquido. Los camiones repartidores de agua recorrían las colonias como ambulancias en una guerra, mientras los más afortunados podían pagar hasta 500 pesos por un tambor de agua que meses atrás costaba la mitad. ¡Necesitamos soluciones!, gritaban los ciudadanos, secos de tanto clamar. La inteligencia artificial nos salvará, respondieron los expertos como si hubieran inventado el agua tibia. Y así, con gran pompa y un presupuesto que cabría y habría hecho llorar a un economista neoliberal, se implementó HydroPredict, un sistema de inteligencia artificial que prometía predecir sequías con semanas de antelación. Funcionaba así. La máquina tragaba datos, lluvias, evaporación, niveles de presas, tweets de usuarios quejándose de la sed, fotos de lagos secos en Instagram, y como un oráculo moderno, escupía profecías. ¡Atención, Monterrey!, anunció HydroPredict con voz robótica pero pomposa. En 3 semanas el almacenamiento de agua caerá un 15%. Activen los protocolos de emergencia. Las autoridades, aliviadas, corrieron a diversificar sus fuentes de agua, pero solo después de firmar un contrato millonario con la empresa tecnológica que vendía HydroPredict. Porque claro, la salvación no era gratis, y menos aún si venía con un logo de startup y una promesa de innovación disruptiva. Mientras tanto, en los campos de maíz de la región, los agricultores observaban con escepticismo. ¿Y si la máquina se equivoca?, preguntó don Ramón, un campesino de manos callosas y sombrero de paja raído, mientras regaba su cultivo con un sistema que perdía el 60% del agua por fugas. «No importa», respondió su vecino, un joven que había estudiado agronomía, pero no encontraba trabajo. Total, si la inteligencia artificial dice que hay sequía, pues nos morimos de sed igual. Al menos habremos contribuido al Producto Interno Bruto. Don Ramón escupió al suelo y suspiró. Antes el agua llegaba sola. Ahora hay que pagarle a una máquina para que nos diga cuándo va a llover. Y si no llueve, pues la máquina nos dirá que debemos comprar agua embotellada, añadió su mujer mientras servía un café que ya sabía a polvo por lo escasa que era el agua en la zona. En ese momento, un dron sobrevoló el campo. Era de una empresa de agricultura de precisión que prometía optimizar el riego usando inteligencia artificial. «Hola, señores», dijo el dron con una voz que sonaba como la de un vendedor de seguros. ¿Sabían que con nuestro sistema pueden ahorrar hasta un 30% de agua? ¿Y cuánto cuesta?, preguntó don Ramón, desconfiado. Solo 12 cuotas sin intereses de 2,500 pesos cada una. Oferta válida por tiempo limitado. «Váyase a la chingada», murmuró el campesino, mientras el dron confundido se alejaba hacia otro campo donde los agricultores menos escépticos ya habían firmado el contrato.
Capítulo 3. La Ciudad de México y sus fugas de dignidad, o cómo el 40% del agua se pierde en un país donde el agua es un lujo. En la capital del país, donde el 40% del agua se perdía en fugas, DeepWard, otro prodigio de la inteligencia artificial, fue instalado para detectar comportamientos anómalos en la red de distribución. Y aquí la maravilla, proclamó el alcalde en una rueda de prensa, luciendo una corbata que costaba más que el salario mínimo de un mes. DeepWard detectará fugas antes de que ocurran. Ya no tendremos que reparar tuberías, solo seguiremos el rastro de los datos. Y así fue. Durante semanas, DeepWard trabajó incansablemente escaneando millones de registros, analizando patrones de consumo, comparando datos con ciudades del primer mundo, donde, por cierto, también hay fugas. Pero nadie las menciona porque ahí el agua sí llega a las casas. Hasta que un día anunció: ¡alerta! El 3% de las fugas son las tuberías de Palacio Nacional. Hubo un silencio incómodo en la sala de monitoreo. Luego, alguien tosió. Bueno, dijo el alcalde ajustándose la corbata, quizás no sea el momento adecuado para repararlas. Mejor enfoquémonos en las fugas de los barrios pobres. Ellos siempre tienen más tiempo para esperar. El agua que fluía por las calles como lágrimas de frustración, murmuró con voz de anciana, cansada: qué bonito es el progreso cuando no te toca sufrirlo. Capítulo 4. La agricultura y los algoritmos que no saben de ser, o cómo la inteligencia artificial aprendió a regar, pero no a sentir sed. En el campo mexicano, donde el sol castiga más que el hambre y la pobreza, los agricultores escuchaban con escepticismo las promesas de la inteligencia artificial. Con OpenNet sabrás exactamente cuánta agua necesita tu maíz, anunciaba un comercial en la televisión, mientras un campesino con sombrero de paja sudaba bajo el sol de más de 40 grados. ¿Y si no tengo electricidad para usar OpenNet?, preguntó el hombre, señalando los paneles solares rotos de su parcela. Bueno, respondió el locutor con esa sonrisa de dientes perfectos que solo tienen quienes nunca han pasado sed. La inteligencia artificial también puede predecir cuándo lloverá. Confía en la tecnología. El campesino, que había visto llover exactamente 0 veces en su vida, suspiró y siguió regando con el mismo método de siempre, es decir, esperando que Dios y el gobierno se acordaran de él. Mientras tanto, en una granja de servidores en Querétaro, Coolfarm, un centro de datos que consumía 2 millones de litros de agua al día, presumía de su eficiencia en su página. Somos verdes, usamos energía solar, anunciaba el sitio, adornado con fotos de paneles solares y árboles frondosos. ¿Y el agua que nos quitan a los agricultores?, preguntó un niño que vendía limonada en la puerta de la granja, con una camiseta que decía: el futuro es tecnológico y mi sed también. Eso es otro departamento, respondió el gerente de Coolfarm, mientras ajustaba la temperatura de sus servidores
para que no se derritieran literalmente. Nosotros innovamos para un futuro más verde. Mientras tanto, los pozos se secan. Pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema es que nuestros servidores se enfríen. El niño que había visto pasar camiones cisterna hacia la granja, mientras su familia esperaba horas para llenar un bidón, se alejó murmurando: si esto es el futuro, prefiero quedarme en el pasado, aunque también ahí me moría de sed. Capítulo 5. La academia y los sabios que no ahogan sus dudas, o cómo la universidad se llenó de discursos vacíos y aire acondicionado. En la universidad pública más importante del país, los académicos se reunían para discutir el impacto de la inteligencia artificial en el agua, con tazas de café importado. Porque claro, el café local ya no se cultivaba. El agua se usaba para regar aguacates para exportación. Y expresiones de profunda preocupación debatían en un salón climatizado a 20 grados, mientras afuera la temperatura superaba los 35 grados. Debemos incorporar la sostenibilidad digital en los planes de estudio, decía el doctor López, mientras revisaba su correo en un iPhone de última generación. Es urgente formar a las nuevas generaciones en el uso responsable de la tecnología. Sí, crear observatorios universitarios para monitorear el consumo de agua de los servidores, añadía la maestra García, quien había escrito una tesis sobre la huella hídrica de los data centers, un análisis desde la justicia ambiental. Pero, ¿y si la universidad misma es parte del problema? Preguntó una estudiante de primer semestre, señalando los baños que siempre tenían el grifo abierto y los aires acondicionados a 18 grados en pleno invierno. El silencio fue tan tenso que podría haber sido usado para regar un jardín de cactus. Bueno, dijo el decano, ajustándose las gafas de pasta que le daban un aire de intelectual progresista. El conocimiento es poder, y el poder, bueno, eso ya es otro tema. Lo importante es que publiquemos en revistas indexadas. Eso nos dará puntos para el siguiente ciclo de evaluación. La estudiante que soñaba con cambiar el mundo, pero pagaba su renta con lo que ganaba dando clases particulares de matemáticas, suspiró y sacó su teléfono para buscar ofertas de agua embotellada en línea. Capítulo 6. Los activistas que prefirieron la sopa al servidor, o cómo el ecologismo se convirtió en performance, o lo que es lo mismo, mera actuación teatral. Mientras tanto, en Europa, los activistas de Stop Oil arrojaban sopa a los cuadros de Van Gogh para protestar contra el cambio climático. Y en México nadie los imitó, porque francamente, ¿a qué museo irían a lanzar sopa? ¿Irían al Palacio de Bellas Artes? ¿Al Museo Nacional de Antropología? ¿O quizá al de la Secretaría del Medio Ambiente, donde las paredes estaban tan blancas como la conciencia de los funcionarios? Es más fácil atacar un cuadro que un data center, susurró el agua mientras observaba cómo los servidores de las grandes tecnológicas consumían más energía que países enteros. Al menos los cuadros no se secan, respondió una rana,
desde un charco cada vez más pequeño que ya, por cierto, olía a podrido. En otro continente, en Davos, el CEO de una multinacional declaraba ante un público de trajes caros: estamos comprometidos con la sostenibilidad. Por eso nuestros nuevos centros de datos funcionarán al 100% con energía renovable. Aunque, bueno, en algunas regiones como Querétaro, México, donde hay sequía, tendremos que usar agua de pozos profundos. Pero eso es un detalle menor. Lo importante es que nuestra huella de carbono es negativa. Pero ante todo, somos verdes, somos verdes. Un periodista levantó la mano. ¿Y la huella hídrica? Eso no lo medimos, respondió el CEO, sonriendo. Pero podemos vender certificados de compensación de carbono. Es la moda. Capítulo 7. El futuro que ya llegó y que huele a quemado y a hipocresía. Hoy, en 2026, ni en los próximos años, la inteligencia artificial no ha resuelto la crisis del agua en México. En cambio, ha logrado algo aún más impresionante: convertir la escasez en un negocio. ¿Quieres agua? Pregunta una aplicación en tu teléfono. Pues paga por un sistema inteligente que te la entregue a gotas, como un lujo. Si no puedes pagarlo, bueno, siempre puedes beber de la llave o de tu dignidad. El agua resignada sigue evaporándose para enfriar servidores que resuelven problemas que nadie tiene, como predecir el resultado de un partido de la Liga MX o generar imágenes de gatos con sombreros mientras millones de personas esperan en fila por un vaso de líquido que nunca llega. En las zonas rurales, los campesinos han aprendido a vivir con menos. En las ciudades, los más pobres han desarrollado una nueva habilidad: saber cuántas horas al día pueden pasar sin bañarse. Y en los centros de datos, los ingenieros celebran: hemos reducido nuestro consumo de agua en un 5% este trimestre. Anuncian en una rueda de prensa, mientras un camión cisterna llega a reponer el líquido evaporado por sus servidores. ¡Eso es maravilloso!, responde un periodista. ¿Y cuánta agua se evaporó hoy? No lo sabemos, dicen los ingenieros. Pero nuestros algoritmos dicen que es sostenible. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, permite que te felicite. Has resistido la tentación de cambiarle a este episodio de este podcast antes de tiempo. Eso en sí mismo es un acto de rebeldía contra la cultura del fast everything, incluyendo el agua potable, la paciencia y, en algunos casos, la cordura. La historia de la inteligencia artificial y el agua en México no es una tragedia griega donde los dioses castigan la necedad humana. Es más bien una comedia de enredos donde los seres humanos, en su afán por dominar la naturaleza, terminaron dominados por sus propias invenciones. La inteligencia artificial no es la solución, es, en el mejor de los casos, un espejo que refleja nuestras contradicciones, que son: 1. Queremos salvar el agua, pero construimos centros de datos que la beben como camellos en el desierto. 2. Exigimos transparencia, pero aceptamos algoritmos opacos que deciden
quién merece agua y quién no. 3. Celebramos el progreso, pero ignoramos que es el progreso, que ese progreso se construye sobre la sed de los más pobres. 4. Hablamos de sostenibilidad, pero seguimos quemando combustibles fósiles para mantener fríos nuestros servidores. 5. Decimos que la tecnología nos salvará, pero la misma tecnología que prometía soluciones es la que está secando el planeta. El agua, por su parte, sigue ahí, silenciosa, paciente y cada vez más furiosa. Quizás algún día decida rebelarse de verdad, y entonces ni la inteligencia artificial más inteligente podrá predecir el caos. Moraleja, quien nadie escuchará, pero que este podcast insiste en ello. Si la tecnología no sirve para aliviar la sed de los que tienen sed, ¿de qué sirve? O en otras palabras, la única cosa peor que una máquina sedienta es un ser humano que le da de beber. ¿Qué opinas, querido oyente? ¿Crees que la inteligencia artificial y el agua pueden llevarse bien? ¿O estamos condenados a que la máquina beba mientras los humanos tienen sed? ¿Y tú qué harías si un algoritmo te dijera cuánta aguas puedes usar hoy? No te voy a dar la respuesta, porque la respuesta tú ya la sabes y seguramente no te gusta. Y bien, amigos de Desarmando Argumentos, hasta aquí este episodio número 4 de tu podcast Desarmando Argumentos. Desarmando Argumentos es un espacio donde se pretende revelar las paradojas estructurales del derecho y las políticas públicas que el discurso oficial intenta ocultar. No busca convencer con evidencia, sino hacer visible la estructura contradictoria que ya funciona en nuestros discursos sobre políticas públicas y derecho. ¿Qué te parece si exploramos juntos estos desvíos? Cada episodio es un viaje lateral que nos lleva a reflexionar sobre los supuestos y las estructuras que configuran nuestro entendimiento del mundo. ¡Hasta la próxima!